Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. En este video haremos un análisis narrativo del cuento Diles que no me maten de Juan Rulfo. Juan Rulfo fue un escritor, guionista y fotógrafo mexicano. Perteneció al realismo mágico, ya que en sus obras puede presentar una combinación real con algo fantástico. Es considerado uno de los mejores escritores del siglo XX. Para mi análisis, decidí elegir el cuento Diles que no me maten, el cual pertenece al Llano en Llamas, la cual fue escrita por primera vez y publicada en 1950. Rulfo nos lleva a una historia ambientada tras la Revolución. Es un cuento un poco desolador, ya que refleja la desesperanza de tantos mexicanos de la época. En su narrativa podemos observar un lenguaje popular, casi mimético, parecido al que ocupaba un campesino de aquella época. Este último podría ser una característica a la corriente literaria a la que pertenece, y la cual lleva algo de realismo a sus letras. La trama trata sobre Juvencio, un campesino el cual mata a Don Lupe Terreros, el cual había construido una cerca la cual evitaba que el ganado de Juvencio se pasara a sus tierras de abundante comida. El mismo Juvencio se ve obligado a correr hacia el monte, ya que pensaba que lo estaban persiguiendo, aún después de dejarlo en la ruina. El relato termina con la muerte de Juvencio, bajo las órdenes de uno de los hijos de Don Lupe Terreros, que se había convertido en coronel y buscaba la venganza de su padre. Bajo las ideas de Genet, en la diégesis podemos decir que esta obra de Juan Rulfo utiliza un narrador omnisciente autodiegético, ya que es el mismo narrador el que interviene en la historia como protagonista. Por otro lado, para Genet, esta obra podría tener un tiempo narrativo de relato simultáneo, constituido en un tiempo presente que corresponde al tiempo de la voz de la enunciación, por lo que el tiempo de la acción y la narración coinciden. También podríamos describir a la obra con una trama retrospectiva, ya que al inicio cuenta con la situación de los personajes y explica hacia atrás los sucesos anteriormente que dieron origen a dicha situación. Esta obra se da en un pueblo rural casi descriptivo de la época en la que fue escrito. Algunas acciones se dan lugar en un pueblo ficticio llamado Alima, y posteriormente Juvencio Nava corre a esconderse a Palo de Venado, que es donde vivía su hijo Justino, y tenía de cerca el monte donde se escondía de los militares. Para finalizar este análisis narrativo, abordaremos el modelo actancial de Greimas, donde daremos un objeto, un sujeto, un destinador, un destinatario, un ayudante y un oponente. Podemos identificar como sujeto a Juvencio Nava, ya que es el personaje principal de la historia. Su objeto es no pagar con su vida la muerte que le ocasionó a Don Lupe Terreros. Asimismo, toma la posición de destinatario, ya que este está relacionado con el objeto y porque es el único que se beneficiaría con el objeto deseado. El primer objeto que se puede identificar fue el del salvar a su ganado de la hambruna, donde Don Lupe le negó a compartir sus tierras con sus pobres animales. El segundo objeto fue, a partir de la muerte de Don Lupe, sobrevivir a como dé lugar, ya que es perseguido por la muerte de su compadre, de la cual fue responsable el mismo Juvencio. Podemos identificar como el adyuvante a Justino, ya que este en cierta forma trata de ayudar a su padre, abogando por él para evitar que lo mate. A Don Lupe Terreros lo podríamos definir como el primer oponente de Juvencio, ya que este en un principio le negó el paso a su ganado muerto de hambre, el cual obstaculizaba el primer objeto de Juvencio, el cual era salvar a su ganado de la hambruna. Por último está el coronel, hijo de Don Lupe, el cual lo podríamos identificar como el destinatario, ya que su fuerza externa es la que mueve al sujeto a su objeto deseado. Por último, me gustaría mencionar que lo que más me gustó de la obra fue el lenguaje que utiliza, ya que me hace identificar ciertas formas de hablar de la época. Al igual, la encuentro parecida al lenguaje que utiliza Mariana Azuela en su obra Los de Abajo, donde utiliza un lenguaje casi mimético de la época. Sin duda, unas lecturas que recomiendo ampliamente. Saludos.